Vamos ahora a trabajar con la actividad 620 que está en la página 12. El enunciado dice decidir si existe o no un valor C en el intervalo abierto AB, tal que f' en C es igual a f en B menos f en A, todo eso dividido B menos A. Para cada uno de los siguientes casos, hay dos casos A y B. En el inciso A, la función es x a la 5 menos 3x al cubo más 3x más 8 y nos piden en el intervalo cerrado 1, 2. Nosotros, para analizar este enunciado, vamos a usar el teorema 3.1, que se encuentra también en la página 12. Es un teorema muy importante, que es el teorema del valor medio. ¿Qué dice el teorema del valor medio? Que dada una función que debe ser continua en el cerrado y derivable en el abierto, si pasan esas cosas, entonces existe un numerito, que lo vamos a llamar C, en el abierto AB, tal que se cumple lo que nos piden. F' en C es igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Esto se puede ver en forma equivalente a esta situación. Acá tenemos una función graficada que es continua y derivable. El intervalo es el intervalo AB. Entonces, si nosotros consideramos la recta secante que pasa por AF de A y BF de B, esta es la secante que pasa por esos puntos, lo que nos dice el teorema es que seguro existe un punto y ese puntito está en el intervalo abierto AB, tal que la pendiente de esta recta es igual a la pendiente de la tangente. Es decir, acá vemos que en este puntito la pendiente de la tangente es la misma que la pendiente de esta secante. Es decir, vamos a cambiar de color, este sería el C que lo cumple. Y este C está en el intervalo AB. Justo en esta función hay otro punto, pareciera como que acá hay otro C que también lo cumple. Pero bueno, es al menos un C en el intervalo AB, tal que f' en C, la pendiente de esa recta, es igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Bien, ¿qué dice el inciso A? La función es x a la quinta menos 3x al cubo más 3x más 8 y el intervalo que nos piden es el intervalo cerrado 1, 2. Entonces el A es 1 y el B es 2 y queremos ver si podemos o no usar el teorema valor medio. Por la estructura que tiene la función f, lo que vemos es que f es polinómica. La particularidad que tienen, una de las particularidades que tienen las funciones polinómicas es que es continua en todos los reales. En particular, es continua en el intervalo cerrado 1, 2. Entonces, la primera hipótesis del teorema valor medio se cumple. Tenemos que la función es continua en el cerrado. Además, por la misma razón, por ser polinómica,
la función es derivable en todo R. ¿Qué es lo que necesitamos? Que sea derivable en el abierto 1, 2. Y lo es por ser caso particular. En particular, es derivable en el intervalo abierto 1, 2. Entonces tenemos la segunda hipótesis del teorema del valor medio. La función es derivable en el abierto. Entonces, ¿cómo se cumple esta condición? Y esta condición, estamos en las hipótesis del teorema del valor medio. Entonces, como se cumplen, podemos afirmar por el teorema del valor medio que existe un numerito en el intervalo 1, 2, tal que, ¿qué decía el teorema? F' de C es igual a F de B menos F de A sobre B menos A. Entonces, me pedían la existencia del C, el teorema me justifica sí, el C existe y cumple esto. Veamos ahora qué pasa en el inciso B. Ahí la función es x a la 2 tercios y el intervalo cerrado es menos 1, 1. El A es menos 1 y el B es 1. Los voy a llamar así. Podemos decir que F es continua en el cerrado menos 1, 1. Entonces yo lo que quiero es ver si puedo usar el teorema valor medio. Entonces, bueno, la primera hipótesis se cumple. Ahora nos preguntamos, la segunda hipótesis, F, ¿es derivable en el abierto menos 1, 1? Si nosotros intentamos derivar por regla, como sabemos del módulo 5, como acá tenemos una potencia, sabemos la regla que es el n baja y al n se le resta 1. Si acomodamos un poquito esa cuenta, lo que nos queda es 2 tercios por x y 2 tercios, a la menos 1 es menos 1 tercio. Ese menos 1 tercio, ese menos en particular, significa que está abajo. Y el 1 tercio es una raíz cúbica. Entonces lo podemos escribir de esta manera. 2 tercios por 1 sobre la raíz cúbica de x. Entonces sabemos que esto está definido cuando x es distinto de 0. Entonces, hasta ahora lo que podemos decir es que f es derivable en menos 1, 0 abierto y en 0 abierto 1. Lo máximo que sabemos ahora es esto. La pregunta es, ¿f es derivable en x igual a 0? Porque yo lo que necesito, si quiero usar el teorema del valor medio, para poder usarlo, tiene que ser derivable en todo el abierto. Entonces vamos a analizar la derivabilidad en x igual a 0 usando la definición como vimos en el módulo 4. Nos preguntamos entonces, ¿f es derivable en x igual a 0?
tenemos que usar la definición. Recuerden que la definición es f'0 es igual a el límite cuando x se acerca a 0 de f de x menos f en 0 sobre x menos 0. Bueno, reemplazamos. Donde dice f de x ponemos x a la 2 tercios. Donde dice f en 0 ponemos 0 a la 2 tercios, que es 0. Límite cuando x se acerca a 0. Reemplazo el numerador, x a la 2 tercios menos 0 a la 2 tercios, que es 0, y abajo x menos 0. ¿Qué nos queda? Nos queda el límite cuando x se acerca a 0 de x a la 2 tercios dividido x, que es lo mismo poner x a la 2 tercios menos 1, porque las potencias en el cociente se restan. Esto nos queda límite cuando x se acerca a 0 de x a la 2 tercios menos 1, y eso es menos 1 tercio. Y como dijimos hoy, esto es lo mismo que tener el límite cuando x se acerca a 0 de 1 sobre x a la 1 tercio. Entonces, vamos a estudiar un poquito este límite. ¿Qué es lo que pasa cuando analizamos ese límite? Sabemos que no podemos calcularlo evaluando, porque si lo intentamos, el denominador se anula. Entonces, lo que va a pasar con los números del cociente incremental, con estos numeritos, es que se comportan de tal manera que aumentan y crecen indefinidamente, tomando valores tan grandes como se quiera. Eso significa que no existe el límite cuando x se acerca a 0 de 1 sobre x a la 1 tercio. Entonces, como este límite no existe, lo que podemos decir es que f no es derivable en x igual a 0. Entonces, como no es derivable en x igual a 0, el intervalo que nosotros estamos estudiando, nos va a quedar que la función no es derivable en el intervalo abierto menos 1, 1. Entonces, la hipótesis 2 del teorema de valor medio no se cumple. Entonces, bueno, la hipótesis 1 se cumplió, la 2 no. No podemos usar el teorema, porque para poder usarlo se tienen que cumplir las dos hipótesis. Y después me da la conclusión. Pero como falló una, no podemos usarlo directamente. Entonces tenemos que ver alguna otra manera para determinar o no si existe ese C en el intervalo, tal que f' en C es f de b menos f de a sobre b menos a. Ya sabemos que no podemos usar el teorema de valor medio, entonces vamos a ver si encontramos otra manera de determinarlo. Vamos a verlo en forma geométrica. Si hacemos la gráfica en un graficador, como por ejemplo el software GeoGebra, la gráfica de la función x a la 2 tercios va a quedar más o menos de esa forma. Si existiera un C, si existe el C, debe cumplir que f' en C
igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Como el a es menos 1 y el b es 1, lo que tenemos es que f' en c debería ser igual a este número, a f en 1 menos f en menos 1 dividido b menos a, o sea, 1 menos menos 1. Hacemos la cuenta y lo que nos queda, esto nos queda 1, esto también, 1 menos 1, 0 dividido 2. Entonces, ¿qué nos dice eso? La recta tangente a la gráfica en SC debería ser horizontal, porque f de b menos f de a sobre b menos a nos tiene que dar 0. Entonces, el intervalo es menos 1, 1. Entonces, esta es la porción de la gráfica que está en menos 1, 1. Si existiese el C, debería ser, la red tangente a ese punto, a ese C, debería ser horizontal. Si consideramos los valores a la derecha de 0, vemos que las rectas tangentes tienen inclinación. Y a la izquierda de 0 también no hay ninguna que sea horizontal como debe ser. Por lo que, en este caso, no existe un C en el intervalo menos 1, 1, tal que f' en C sea igual a esto que en